Buenas tardes, compañeras, compañeros. Les damos la bienvenida a la quinta sesión del Foro de Estudios Críticos para la Erradicación del Antropoespecismo, en su segunda edición. Nos encontramos en la recta final y en esta ocasión tengo el honor de presentar a mi compañera Mayra Ramírez, quien además de ser la otra mitad de Vegano Feroz, es también una activista por la consideración moral de los demás animales. Y hoy nos compartirá algunas reflexiones interesantes acerca de el valor de la libertad y su importancia para todos los individuos. Los dejo con mi compañera. Mayra, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Mario. Y pues hoy desde la trinchera libertaria quiero compartirles algunas ideas acerca de la libertad. Vamos a dar un breve paseo por la historia del movimiento de libertad humana y no humana. Les voy a contar algunos cuentos también. Y quisiera sobre todo invitarlos a que juntos reflexionemos y nos autocuestionemos qué pensamos, qué sentimos y qué hacemos en relación a este concepto de libertad. Bueno, déjenme me acomodo bien. Para empezar, quiero poner dos preguntas sobre la mesa. Y la primera es, ¿qué tanto valoras tu libertad? Y la segunda pregunta que me gustaría que nos hiciéramos cada uno de nosotros es, ¿hasta dónde llegaríamos por defender nuestra propia libertad? Imaginen el peor escenario. Imaginen que de repente nos quitan la libertad y somos presos. ¿Hasta dónde llegarías por defender tu propia libertad? A lo largo de este tiempo que vamos a compartir juntos, les pido que mantengan esas dos preguntas en su mente. Bueno. Y para empezar con un cierto contexto, me gustaría preguntarnos, ¿no? ¿Qué es la libertad? ¿Qué ha sido de la libertad, ¿no? Este es un concepto que ha estado presente durante toda la historia de la humanidad, que ha estado en las mentes de los grandes pensadores desde tiempos inmemorables. Y a través del pensamiento filosófico de algunas de las figuras más relevantes de la historia, podemos vislumbrar que ha cambiado mucho la sociedad y cómo ha ido evolucionando en uno de los debates más importantes de la humanidad. Históricamente, la libertad suele estar muy unida a justicia e igualdad. Y definiciones hay muchas, ¿no? Porque inclusive la definición de libertad ha sufrido cambios a lo largo de la historia. Pero quiero compartir con todos ustedes un concepto que para mí es la base, ¿no? Es libre quien no es esclavo, ni sujeto, ni impedido al deseo de otros en forma coercitiva. Y pues vamos a empezar dando un paseo, un poco de historia. ¿Cómo ha sido la metamorfosis como colectivo hablando de libertad? En la antigüedad, todos sabemos que la esclavitud era una situación muy aceptada. Para la economía era esencial, para la sociedad era esencial en todas las civilizaciones antiguas. Mesopotamia, la India, China, inclusive civilizaciones precolombianas como la azteca, la inca, la maya, la antigua Grecia, Esparta, Roma, utilizaban esclavos para el campo, para labores domésticas, para entretenimiento, y era común que hubiera mercados donde se comercializaban esclavos humanos. ¿Qué pasa después cuando llega la Edad Media? Bueno, pues llegando a la Edad Media desaparece la producción de esclavistas y da paso a un modo de producción feudal, que pues no era otra cosa nomás que una imposición violenta
donde se justificaba ideológicamente un intercambio de protección por trabajo y sumisión. Se buscó mejorar las condiciones de los esclavos, pero no se consiguió eliminar la práctica, ¿no? ¿Qué pasa con la Edad Moderna? Pues llegando la exploración de las costas de África, el descubrimiento de América, pues empieza un tesoro diferente, ¿no? La humanidad se da cuenta de que hay personas y seres humanos que son distintos, que hablan otras lenguas, que se ven físicamente diferentes. Y por esa falta de conocimiento, volvemos al punto de esclavizarlos, de querer ser opresores sobre esos grupos diferentes recién conocidos, ¿no? Después, pues ahorita, hoy en día, en la edad contemporánea, tristemente sigue habiendo esclavitud en algunos países, se sigue luchando por la libertad de los humanos, y aparte de todo esto yo me pregunto, con toda nuestra modernidad, con toda nuestra tecnología, con todo lo que hemos avanzado en salud, en educación, en medicina, avances tecnológicos, industriales, económicos, pues yo me pregunto si realmente seremos libres, aunque no estemos en una situación de esclavitud como en la antigüedad o en la Edad Media, pues aquí la pregunta es, ¿no estaremos presos de nuestros pensamientos, de nuestros paradigmas, de nuestros hábitos, de nuestros prejuicios? Como colectivo, hemos pasado muchas guerras, muchos holocaustos. Nuestra historia hacia atrás, si la visualizamos así de rápido, nos damos cuenta que la lucha por la libertad ha sido un constante movimiento. Pero también vemos tristemente que estamos lejos de ser libres. La búsqueda de la libertad siempre va a estar en constante metamorfosis. Nos tenemos que movilizar, tenemos que cambiar, reajustar conceptos, reajustar paradigmas, hábitos. La libertad siempre va a ser un deseo anhelado por todos, pero pues también como colectivo tenemos un gran reto, ¿no? El reto de la libertad. Y nuestra historia como humanos nos dice que en algún momento, de alguna forma, surgirá un líder con ideas de opresión hacia un grupo específico, por ser diferente, por creerlos inferiores, pero también, y esa es la esperanza, nuestra historia nos dice que habrá otro grupo luchando por las garantías de esos oprimidos. Son los movimientos libertarios los que hacen que existe un motor y que avancemos, que transformemos, que existe esa metamorfosis de la libertad y que ese sueño tan anhelado que tenemos por ser todos libres no se apague. Bueno, y para poner un poquito en contexto los paradigmas con los que crecemos, me gustaría contarles un cuento. Así es que les pido que se pongan cómodos, que se relajen. Es un cuento muy bello, es un cuento infantil, es de Jimmy Liao, pero sus ilustraciones, son muy bellas, así es que les pido que lo disfruten y eso es solo un extracto, no es todo el cuento es muy largo, pero pues vamos a verlo un poquito, ¿no? El cuento se llama El pez que sonreía, de Jimmy Liao. Vi a un pez que sonreía. Tanto de día como de noche, siempre que yo pasaba, nadaba hacia mí agitándose y me sonreía. Hiciera el tiempo que hiciese, aunque lloviera, era como si el pez estuviera esperando a que yo le dirigiera una mirada cargada de profundos sentimientos. Y yo quería ser el dueño de aquel pez. Y me llevé al pez que me sonreía. Creo que mi pez y yo nos fuimos quedando dormidos.
Pero al cabo de un rato, descubrí que yo también era un pececito prisionero en una enorme pecera. Y entonces, ahí en mi habitación, vi a un pececito normal y corriente, cautivo en mi casa. Meneaba la cola con el aire risueño de siempre. Pero algo había cambiado, y entonces lo observé. Su sonrisa de pronto me entristeció. Y aquí no acaba el cuento, ¿no? Este es solamente un extracto. Pero nos habla mucho de cómo en ocasiones nosotros tenemos paradigmas por cómo crecimos, por lo que nos dijeron, por las costumbres, y cómo en ocasiones vemos una realidad que no es. En realidad el pez no sonreía. En realidad los animales no humanos no sonríen al no tener libertad. Y también a algunos nos ha pasado, como al personaje del cuento, tener ese momento de quiebre donde te cuestionas lo que hasta ese momento creías y hacías como una verdad absoluta. Y lo que te parecía normal, de repente te entristece. Al personaje en este punto de quiebra le llega porque se siente prisionero también. Y entonces empieza a reflexionar, o sea, ¿somos prisioneros? ¿O el pez me sonríe o yo sonrío? Y esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿somos los animales humanos o realmente libres? Esa es la reflexión que me gustaría que hiciéramos todos, ¿no? Los humanos tenemos muchos prejuicios, costumbres, paradigmas, hábitos. ¿Realmente somos presos de todo eso? ¿Somos presos de nuestros propios pensamientos? Y también esto nos hace llevar a tener presos a los animales. Ellos son presos por lo que nosotros pensamos, por lo que nosotros hacemos. Entonces, la reflexión es, no somos libres, ni unos ni otros, ¿no? Todos somos prisioneros de una forma o de otra. La diferencia es que los animales no humanos llevan la peor parte, porque nosotros seguimos encerrados en nuestros propios prejuicios y paradigmas. Y pues ya lo decía Charles Bukowski, ¿no? La gente se aferra a la costumbre como a una roca, pero en realidad debería desaprenderse y zambullirse en el mar y vivir. Y justo esta es la reflexión con la que yo me quedo después de este cuento infantil. Al final, no es por que sea spoiler, pero al final el cuento termina donde el personaje humano libera al no humano y ambos son felices en el mar. Y pues esa sería la reflexión, ¿no? Abrir nuestros corazones hacia la verdad de que si liberas algo, tú también te liberas. Bueno, ya le dimos un pequeño recorrido a la historia de la libertad humana. Ahora vamos a ver qué pasa o qué ha pasado con la historia del movimiento de liberación animal. En 1973, la frase liberación animal aparece por primera vez en una portada del New York Review, que es una revista de aquellos entonces. Y voy a leer lo que decía el artículo. Decía, estamos familiarizados con la liberación negra, la liberación gay y una inmensa variedad de movimientos. Con la liberación femenina, algunos pensaron que habíamos llegado al final del camino. Se decía que la discriminación basada en el sexo era la última forma de discriminación universalmente aceptada y practicada sin fingimientos. Incluso en esos artículos liberales que durante largo tiempo se habían enorgullecido de estar libres de discriminación racial, pero uno siempre debe ser cauteloso si se refiere a la última forma de discriminación que queda. En ese entonces, pues se comparaba justo
la situación de que nuestra especie se sentía superior a otras especies simplemente por ser diferentes. Y hacían similitudes a que no era casi lo mismo que ser racista o sexista. Al final de cuentas, sentíamos un estatus superior moral en virtud de una raza o de un sexo. Y ahora lo trasladamos a una especie, ¿no? Quitarle su libertad para cualquier fin, ese es un signo de especismo. Y un prejuicio que sobrevive, ¿por qué? Pues porque es conveniente para un grupo dominante. En este caso ya no son blancos o personas del sexo masculino, sino son todos los animales humanos, ¿no? En los 70 fue un comienzo de lo que llamaríamos el movimiento en la defensa de los derechos animales. Hubo muchos movimientos, empezó a surgir el ALF, el Frente de Liberación Animal, tenían acciones directas, era una organización clandestina sin líderes, es una organización clandestina sin líderes que realiza acciones directas en nombre de los derechos animales. Gracias a estas organizaciones y a estos activistas nos hemos dado cuenta de situaciones que eran desconocidas, ¿no? Eso fue en los 70s, 80s. Para mí, en mi opinión, estos activistas, estos movimientos surgieron desde un coraje y una desesperación de ver la apatía hacia los demás animales, ¿no? Y surge estos tipos de movimientos libertarios. Con el tiempo, en los 80s, se empieza a manejar frases, palabras, ¿no? El maltrato animal, etcétera, ¿no? Y surgen también otros tipos de activismos donde nos empiezan a hablar acerca de información que desconocíamos, información oculta, y pues aquí en estos años hay un auge, ¿no? De todos estos activismos. Para los 90s y el 2000 empieza a haber documentales, organizaciones, los libros ya desde otro enfoque con autores que nos empiezan a dar otra información, se empieza a hablar de legislación y empieza a haber un movimiento y un cambio, ¿no? ¿Y qué pasa ahora? Nuestra situación actual, pues es un poco diferente, ¿no? Ahora estamos hablando de ética, de especismo, de consideración moral, y pues todo esto nos lleva a tener foros como este, y pues podemos ver también que la metamorfosis en el movimiento ha ido desde un desconocimiento total o muy poco, pasando por acciones directas, por legislaciones, por documentos, por libros, hasta llegar a nuestros días, donde nuestra apuesta es, como bien lo han mencionado mis compañeros en las pláticas de este foro, dejar de atacar los síntomas e ir a la raíz, que no es otra que la erradicación del antropoespecismo. Y pues, si se fijan, también el movimiento por la libertad o lo que es la historia de la liberación animal está también en constante movimiento, y así tiene que ser, se tiene que ir ajustando y evolucionando, ¿no? Aquí el cuestionamiento que yo me hago es que, a diferencia de la libertad de los humanos, la liberación animal va a requerir un gran compromiso de todos nosotros. ¿Por qué? Porque es diferente. Aquí los animales son incapaces de pedir por ellos mismos, de hacer una protesta, de votar, de hacer una marcha, de hacer una huelga para exigir que no sean explotados. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Pues que tenemos que partir de quitarnos nuestros egos, de sentirnos superiores. Esa es la primera base, ¿no? De sentir que somos igual que cualquier otra especie, y entonces ese será nuestro compromiso hacia la libertad de los animales no humanos, ¿no? Al sentirnos igual que ellos, al quitarnos esos egos, podremos buscar una forma diferente de luchar por ellos. Y pues como especie la pregunta es, ¿seremos capaces de luchar por otros? Y vuelvo a ver la historia, ¿no? En nuestra historia como humanidad nos dice que sí somos capaces. Ha habido holocaustos, ha habido revoluciones, ha habido otros movimientos libertarios que hacen que las personas luchen por los más vulnerables, ¿no? Y yo creo que aquí nos enfrentamos a algo bien interesante, nos enfrentamos a mucha desinformación o también información incompleta, ¿no? O sea, tenemos poca información, tenemos información que no es clara, y eso nos lleva a crearnos ideas que no nos ayudan
a situarnos en una misma posición que las demás especies. También hay intereses muy poderosos, hay un deseo de que no se conozcan ciertos hechos perturbadores y esto hace que el movimiento en pro de la libertad de los animales sea muy lento. Y pues aquí viene una pregunta, ¿no? Ya vimos cómo ha ido evolucionando, cómo ha sido la historia de la liberación humana y cómo ha sido la historia de la liberación animal. Y mi pregunta es, ¿cómo es nuestra historia personal? ¿Cómo hemos sido nosotros también? ¿Cómo ha sido nuestra propia metamorfosis en relación a cómo me considero con las otras especies, con los otros humanos, con los otros animales no humanos? También tenemos que ir sufriendo cierta metamorfosis al respecto, ¿no? Y bueno, al principio creo que hay una frase, bueno, Schopenhauer mencionaba, y al principio hablábamos de qué es la libertad, y Schopenhauer mencionaba que existe 3 clases de libertad: la física, la intelectual y la moral. La libertad física no es otra que la que decimos, yo quiero hacer algo y lo hago, la libertad de hacer. La libertad intelectual se refiere más a la libertad de pensamiento. Es mi opinión, cómo creo las cosas, en qué creo. Y aquí yo quisiera poner como un paréntesis, ¿no? Si no tenemos la información completa, si nuestra visión está desde un prisma muy reducido, si lo estamos viendo desde un foco pequeño, pues entonces mi libertad de pensamiento está corta, está limitada. Entonces, mi primer cuestionamiento que me hago yo misma y que me gustaría que nos hiciéramos todos es, ¿realmente tengo toda la información? Y yo creo que en la medida en que enriquezcamos nuestro conocimiento desde diversas perspectivas, vamos a poder alcanzar una libertad de pensamiento mayor. Y eso nos va a llevar a que la tercera libertad sea tomada desde una conciencia más basada en objetividad, ¿no? Que es la libertad moral. ¿Qué es la libertad moral? Pues es la que se construye, es la ética, es la conciencia ética, ¿no? Y aquí viene otra situación. Esta conciencia ética, pues se construye dentro de algún sistema dogmático. Y aquí volvemos a platicar acerca de nuestros paradigmas, de nuestros prejuicios, de nuestros hábitos y costumbres, lo que a lo mejor en algún sistema dogmático, ya sea religioso, social, cultural, ideológico, nos han ido imponiendo. Y entonces aquí también esta conciencia moral se puede ver limitada o puede tener ciertos límites porque traemos información heredada que puede o no ser la correcta, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi cuestionamiento o cuál es lo que yo sugiero? Bueno, pues empecemos precisamente a ejercer mi libertad con estas 3 clases de libertad. Para mí, necesito yo ampliar mi conocimiento. En la medida en que yo tenga más información, podré ampliar ese pensamiento holístico y ver todo desde distintos ángulos, y entonces podré tomar acciones en base a la ética, en base a la moral, desde un conocimiento más amplio y con menos prejuicios, y al final, entonces sí ejerceré esa libertad física. Con esto yo creo que estaríamos ejerciendo una libertad más responsable, sin pisar o sin pasar por alto la libertad integral de los demás animales humanos y no humanos. Lo que pasa normalmente es que lo hacemos al revés. Yo quiero algo y lo hago. Ni lo pienso, ni lo cuestiono, ni ética ni moralmente, ¿no? Y mucho menos busco información para tomar una decisión basada en objetividad. Y pues ya lo decía Sartre, ¿no? Mi libertad se termina donde empieza la de los demás. Bueno, les quiero contar otro cuento. Este es el cuento del tigre sin color. Había una vez un tigre sin color. Todos sus tonos eran grises y blancos, tanto que parecía salido de una película antigua, ¿no? Su falta de color le había hecho tan famoso que los mejores pintores del mundo habían visitado el zoológico para tratar de colorear.
pero ninguno lo había conseguido. Habían utilizado toda clase de colores, toda clase de pigmentos, se lo ponían sobre su piel, pero no lo conseguían, siempre se resbalaba y el tigre seguía siendo de colores grises, ¿no? Entonces apareció Chiflus. Chiflus era el pintor chiflado, era un tipo medio extraño que andaba por todas partes pintando alegremente con su pincel, o mejor dicho, hacía como que pintaba, porque nunca mojaba su pincel. Nunca lo ponía en ninguna pintura ni en ningún tipo de nada, ¿no? Ni de pigmentos. Y tampoco utilizaba lienzos o papeles, solo pintaba en el aire. ¿Se lo pueden imaginar? Bueno, pues así andaba Chiflus por la vida, pintando con su pincel, sin pintura y sin lienzo. Y de ahí es que decían que estaba chiflado. Por eso cuando Chiflus decide o dice, yo quiero intentar pintar al tigre sin color, pues todos se rieron, ¿no? Y dijeron, bueno, ¿qué va a hacer este señor? Pues al entrar a la jaula del tigre, el chiflado pintor comenzó a susurrarle a la oreja, al tiempo que movía su pincel seco de arriba hacia abajo sobre el animal. Y para sorpresa de todos, la piel del tigre comenzó a tornarse de colores, comenzó a tener colores, más vivos cada vez. Y así estuvo Chiflus mucho tiempo, susurrándole al gran animal y retocando su pelaje, el cual al final resultó ser bellísimo, de colores y tonos muy vivos, ¿no? Y pues con la sorpresa de todos, claro que todos querían saber cuál es el secreto, o sea, ¿qué había hecho aquel genio pintor? ¿Qué había sido lo que le dijo, no? Y Chiflus explicó cómo su pincel solo servía para pintar la vida real, que por eso no necesitaba ni colores, ni tinturas, ni pinturas, ni lienzos, y que había podido pintar el tigre con una sola frase que susurraba a su oído continuamente. Y la frase que le susurraba al tigre sin color era, en solo unos días volverás a ser libre, ya lo verás. Los responsables del zoológico, al ver la tristeza que causaba al tigre su encierro y la alegría por la esperanza de su libertad, lo llevaron a la selva y lo liberaron, donde nunca más perdió su color. Este cuento a mí en lo especial me gusta mucho porque me gusta pensar que en cada uno de nosotros existe un Chiflus, que vamos por la vida desafiando los hábitos, las costumbres, los paradigmas, los prejuicios, pintando con nuestro pincel seco un mundo de colores, ¿no? Y susurrando a cada animal y a cada humano, algún día serás libre. Y pues ya para terminar, me gustaría que volviéramos a las preguntas que dejamos sobre la mesa. La primera era, ¿qué tanto valoras tu libertad? Y me gustaría que la modificáramos ahora, ¿no? Ahora preguntémonos, ¿qué tanto valoramos y respetamos mi libertad y la libertad de los demás? Y decíamos al principio, ¿hasta dónde llegaríamos para defender nuestra propia libertad? Y mi pregunta hoy es, ¿hasta dónde llegaríamos para defender la libertad de los demás animales no humanos? ¿Hasta dónde? Y pues quisiera parafrasear las frases de Martin Luther King. Y hoy les digo a ustedes, mis amigos, que pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un sueño. Es un sueño arraigado profundamente. Yo tengo un sueño de que un día todos, animales, humanos y no humanos, seremos libres. Y pues para mí estos tiempos son tiempos de enfocarnos en lo que realmente importa. Es tiempo de darnos cuenta que somos un colectivo, que lo que pensamos y sentimos y hacemos nos afecta a todos. Es tiempo de darnos cuenta que todos somos presos. Algunos de pensamiento, algunos físicamente, ¿no? Y que en la medida en que nos quitemos prejuicios, paradigmas, seremos libres y liberaremos a los demás animales, recordando que si liberas algo, tú también eres libre. Es tiempo de tomar nuestro pincel y pintar la vida real, aunque nos llamen locos o chiflados. El tiempo de llevar un mensaje cargado de esperanza, de libertad, es hoy.
Y pues los invito a que sigamos en la lucha, a no desfallecer, a continuar con esta metamorfosis por la libertad. Y pues para terminar, me quedo con la frase de Alberto Camus, que nos dice: la única manera de lidiar con un mundo sin libertad es llegar a ser tan absolutamente libre que tu misma existencia sea un acto de rebelión. Y pues les agradezco a todos el tiempo para compartir conmigo estos cuentos y estas reflexiones, y desde mi corazón les digo, nos vemos en la lucha. Y pues hasta aquí la plática. Muchas gracias, Mayra, por compartirnos esta charla y dejar al descubierto tu lado humanista. Nos dejas con unas reflexiones muy interesantes. Y pues para darle vuelta en la cabeza a las cosas que nos dijiste, como a veces nos concentramos solo en cuestiones tan personales que dejamos de lado la consideración hacia otros individuos, siendo que todos somos parte de la misma realidad. Nos oprime la misma fuente, es la misma fuente de opresión, solo que con diferentes ramas, pero finalmente todas parten de donde mismo. Y pues cada quien, cada persona, cada activista tendrá su vocación, su trinchera desde donde combatirla. No todos se identificarán con, por ejemplo, con esta lucha en particular, pero sin duda se identifican con otra y pues es ahí a donde tienen que seguir ese llamado. Por nuestra parte, pues nosotros estamos en la defensa de los demás animales. Es la lucha que nos parece más urgente, aunque pueda sonar un poco polémico y no es la intención de meritar las demás luchas ni considerarlas de segunda importancia, pero esto es lo enriquecedor de que en algún punto las luchas se conectan y todas tienen el mismo objetivo, que finalmente es la libertad. Pues esto es todo de esta sesión. Nos queda una plática mañana a cargo de nuestra compañera y amiga Sofía Dumat, con su proyecto de Clamor de Libertad. Estamos ansiosos en Vegano Feroz por escucharte, por aprender de ti, y les invitamos a que estén al pendiente mañana a las 6 de la tarde, hora de Chihuahua, a las 7, hora de Ciudad de México. Y pues vamos a tener una exposición fotográfica del trabajo de Clamor de Libertad y también algunas reflexiones, ¿verdad? Así es. Nos va a acompañar Sofía, así es que estén muy atentos. Va a estar en vivo también y pues mañana es la última charla de este foro. Estamos muy emocionados, muy contentos. Mañana también es la clausura.
Esperamos verlas a todos y todas. Y pues gracias a todos por este mes, que ya estamos por concluirlo. Y pues muy contentos. Nos despedimos. Les deseamos que tengan bonita tarde, bonita noche. Disfruten lo que queda de este día y a recargar pilas para mañana. Y no dejen de seguir reflexionando, ¿no? Sí. No dejen de cuestionarse todas las ideas que ahorita dan por sentado o por ciertas. Siempre hay nuevas evidencias que nos hacen poner en duda todo lo que consideramos como una certeza. Y bueno, ya de esas cosas hablaremos mañana. Les mandamos un abrazo enorme a todas y a todas. Alessandra, Adriana Vicario, Rose Carrera, Helen, Gaby Loyola. Un abrazo, amigas. Seguimos en la lucha. Y un abrazo a todos. Vegano Feroz, cambio y fuera.